Buenos días, mis amadas hermanas. Dios les bendiga ricamente. Buenos días a todo aquel que está conectado escuchando su programa Mujer, siéntate un momento. La palabra de Dios dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en el cielo. De generación en generación es tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es fiel y verdadera y ella permanece para siempre en el cielo y en nuestras vidas. Gracias porque tú eres un Dios fiel. Tenemos un Dios fiel a su palabra, a su compromiso, a todo lo que Él ha dicho que hará con nosotros. Él lo va a hacer. No podemos dudar de que la palabra de Dios se va a cumplir y que la palabra de Dios va a ser, permanece siempre en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios es el que hizo la palabra y Él ha sido fiel y Él no cambia. Decía Spurgeon en una de sus, que si Dios se pudiera eliminar los cimientos de la fe, en una de sus reflexiones, ¿qué harían los justos? ¿Qué haríamos nosotros? Pero con una palabra de Dios eternamente fijada, tenemos algo sólido para construir una base sobre la cual podemos descansar con confianza, esperanza contra esperanza. Hola, Solángel, buen día. Dios te bendiga. Qué bueno que tú tienes un Dios en el que puedes confiar siempre. Amén, así es. Muy buenos días. ¿Cómo se siente, mi querida Nancy, mi jefa querida? Caramba, jefa. Déjame La decir super boss. que yo siempre me siento bien por la mañana. Cuando va subiendo el día, Qué que la cosa bueno. cambia, pero generalmente, sí, generalmente yo me despierto contenta y estoy bien. Así que Gloria a Dios. tú también espero que estés muy Bendiciones. bien. Amén. Por la gracia de Dios. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de reencontrarnos un nuevo martes en este espacio de Mujer, siéntate un momento. Y es nuestra oración y nuestro clamor a Dios que todo lo que se ha planificado, se ha planeado para este programa, pues sea de gran bendición para toda nuestra audiencia que allí está cada martes fija, escuchando y deleitándose y siendo instruido por la palabra de Dios. Y es nuestro anhelo que cada persona que esté allí escuchando, pues sea transformado por medio de su palabra, porque así Él lo ha prometido, que su palabra tiene el poder de transformar, de limpiar, de instruir, de corregir, de recabar cada centímetro de nuestro ser. Y qué bueno que podemos confiar en eso. Gracias a todos los que sintonizan de lunes a viernes su programa Caminando con Dios por Radio Universal 650 AM, a los que se conectan y disfrutan de nuestra transmisión en vivo por radiouniversalam.com. Recuerden que nuestros programas están disponibles en el grupo de Facebook de Caminando con Dios y la cuenta de Instagram de Mujer, siéntate un momento. Animarlos a que compartan este contenido y extendamos el mensaje de esperanza con otros. Así que de inmediato aprovecho a compartirles la agenda que vamos a estar agotando en la mañana de hoy. En primer lugar, tendremos el segmento Conociendo las familias de la Biblia a lo largo de este mes de noviembre que hemos estado celebrando el mes de la familia, pues este martes vamos a finalizar y vamos a estar presentando una de las familias presentadas en la palabra de Dios. Así que manténgase allí atento para que vea de qué se trata. Seguiremos con Siéntate a reflexionar y adorar. Estaremos escuchando nuestra canción lema para el deleite de todos y tendremos el segmento Siéntate a nutrirte, donde tendremos el panel titulado ¿Su familia, mi familia? Bueno, vamos a ver si podemos responder esa pregunta con el espectacular panel que nos acompaña en la mañana de hoy. Y finalmente tendremos nuestro segmento interactivo Mujer, siéntate a conversar. Queremos que usted se comunique con nosotras al 809 3810650 o puede dejarnos su mensaje
por el número de WhatsApp 849-353-8616. Qué bueno, sí. Tenemos un panel que va a ser de bendición. El día de hoy se conmemora el Día Nacional de las Personas Sordas, con la finalidad de que las personas sordas visibilicen su realidad ante el mundo, donde expresan sus demandas en cuestión de derechos y en el cual se ponen de relieve la riqueza de la cultura sorda. La pérdida de audición puede deberse a causas genéticas, complicaciones en el parto, ciertas enfermedades infecciosas, otitis crónicas, exposición a sonidos fuertes, ojo con eso, hoy exposición a sonidos fuertes, usos de medicamentos y envejecimiento. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial hay 1.500 millones de personas que tienen un alto grado de pérdida de audición, de las cuales 430 millones necesitan servicios de rehabilitación. La Organización Mundial de la Salud prevé que para el 2050 haya casi 2.500 millones de personas con algún grado de pérdida de audición y que al menos 700 millones necesitan rehabilitación. Qué penosa realidad, qué penoso. Vamos a colaborar para hacerle la vida más cómoda a las personas sordas. ¿Y por qué no aprendiendo lenguaje de señas? Sol Ángel, la universidad está haciendo un proyecto de introducir en la carrera de educación asignatura que tenga que ver con el lenguaje de señas y de otras discapacidades, pero Eso principalmente está genial. sí, se está gestionando enseñarles a los futuros docentes lenguaje de señas para que en un futuro en las aulas inclusivas de nuestro país, no que el profesor va a dar la clase hablando y traduciendo el lenguaje de señas, sino que se le ponga un ayudante que vaya traduciendo el lenguaje de señas y de esa manera los estudiantes sordos puedan participar de las clases sin tener que pagar un intérprete, que es lo que se hace actualmente. Claro, eso es verdadera inclusión, poderle dar la oportunidad a estas personas que han nacido con esta situación de salud, que puedan tener acceso a la información, a educarse y que sea esto una preocupación del Estado a través de la UAS de poder preparar a personas que conozcan el lenguaje de señas y que puedan pues llevar la enseñanza a tantas personas que están allí ávidos de conocimiento, que tienen la intención de aprender, pero que muchas veces los recursos pues no le permiten. Así que eso es una muy buena noticia para toda esta comunidad que tanto necesita. E igual Así, en las iglesias, sería bueno que también esos ministerios se desarrollen en la mayoría de las iglesias porque eso va a permitir alcanzar a esta comunidad también que está necesitada del Señor. así es, Sol Ángel, así es. Pero usted, Así es, entonces vamos a seguir proponiendo ayudas, no solamente para las personas sordas, sino también para los no videntes y otros tipos de eh, necesidades especiales que así es. necesitan también educación. Así es. Abrogar hay que procurar la inclusión y que estas personas sean beneficiadas con todo tipo de programas que puedan ellos ser enseñados, instruidos y puedan ser capacitados para ejercer una labor donde quiera que ellos se encuentren, que eso sea una posibilidad de nuestra nación. Sí, Sol Ángel, ¿qué familia tenemos para hoy? Sí, claro. Vamos a pasar de inmediato con nuestro segmento de conociendo las familias de la Biblia. De la familia del apóstol Pedro no hay muchos detalles. En primer lugar, su mujer es una incógnita, no se habla mucho en la palabra de Dios sobre ella. Así que, ¿quién es la esposa de Pedro? La Biblia menciona a la suegra de Pedro como el Señor la sanó.
si Pedro tenía una suegra, es porque estaba casado. Entonces, Así por es. los comentarios que vemos y los relatos que vemos en la palabra de Dios, sabemos que sí, definitivamente Pedro estaba casado y tenía una suegra. ¿Qué sabemos de esta mujer? Del apóstol Pablo aprendemos que la esposa de Pedro lo acompañaba en algunos de los viajes misioneros, ayudándole. Eso lo vemos en Primera de Corintios 9:5. No tenemos mucha información de ella, pero vemos que era una fiel compañera de Pedro y verdadera creyente, ya que le acompañaba a esos viajes para poder llegar a otros que necesitaban y que recibían el mensaje de esperanza y en esas misiones de llevar el Evangelio y la palabra de Dios a todos los que estaban en esa zona. Si no tuviera la misma fe y deseo de dar a conocer el Evangelio, pues ella se hubiera quedado en casa, lo cual es una evidencia de que ella era una fiel creyente. Cuando el apóstol Pedro escribió sus dos epístolas y describió el ideal de mujer y de esposa, que eso lo vemos en Primera de Pedro 3, del 1 al 8, nos preguntamos, ¿se inspiró en el ejemplo de su esposa? Es muy ¿Le daba más probable. importancia? Sí, es muy probable, o sea, tenía una referencia cercana de cómo debía ser la esposa. Por lo tanto, le daba más importancia al espíritu afable y apacible en lugar de un vestuario lujoso. Y eso él lo vivió, por eso él lo resaltó en esas cartas. Quizás por estos versículos y no por hablar mucho de ella, podemos decir que era una mujer que estaba entre cortinas, en secreto, allí como en el backstage Así de es. todo el trabajo de evangelización que tenía el apóstol Pedro. Y sin lugar a dudas fue un ejemplo en las iglesias que estaban visitando y es muy probable que también estuviera enseñando a las más jóvenes. La historia dice que Pedro y su esposa murieron mártires en Roma y que ella murió primero y cuando la sacaban para morir, Pedro la consolaba con estas palabras. Acuérdate del Señor. Wow, yo no me puedo ni imaginar esa situación, esa circunstancia, pero teniendo esa convicción clara de que sufriríamos, que ellos sufrirían en ese momento un poco de tiempo, como dice la palabra de Dios, pero que su esperanza estaba en el Salvador y Amén. que toda su confianza debía estar puesta en él. Y cuando le Amén. llegó entonces el turno a Pedro de morir, este le suplicó a sus verdugos que lo crucificaran boca abajo porque él se sentía totalmente indigno de morir igual que su amado Señor Jesucristo. Amén. Así que es una historia, es la vida de un gran apóstol y amigo del Señor con su carácter bastante particular, como vemos en los relatos de la palabra de Dios, pero que se hizo acompañar de una buena compañera que también fue mártir por la obra de llevar el Evangelio a toda criatura. Amén. Así es. Así es. Pensando yo, mientras tú lees esa historia, que seguro que mataron primero a su esposa para que él sufriera Ujú. viendo a su esposa morir. Pero Wow. lo bueno es que dice la palabra de Dios que en el cielo Dios secará, enjugará toda lágrima de los Lágrima. ojos de nosotros. Amén. Amén. Durante el mes de noviembre hemos estado trabajando el tema mujer de familia y recordando lo que dice nuestro texto clave, el Salmo 112. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Nosotros vamos hoy a tener un panel. Tú sabes, Sol Ángel, que casi nadie quiere hablar ese tema. Es un tema incógnito, Y como que porque, todo el mundo lo enfrenta, pero nadie quiere hablar al o respecto. si me decían, ay, pero si, y si me oye mi nuera hablando, o si me oye mi suegra hablando, ay, tú no te imaginas todas las puertas que toqué y me decían claramente que no se atrevían a tocar ese tema, porque es Oh, un tema wow.
precioso, pero complicado. Su familia, mi familia, Sol Ángel, es la familia de Atil, tu familia. No me lo diga ahora, Tarán, no me tarán. responda ahora. Y tenemos con nosotras dos invitadas y yo voy a estar en el panel y voy a decir Sí, ahorita como que voy a estar yo. Pero sí, tenemos, porque usted tiene un rol clave ahí en ese panel. eh, También. tenemos varias invitadas. Sol Ángel, presenta a nuestras dos invitadas y di qué son cada una. Ok, vamos a mencionar a nuestra primera invitada. Nos acompaña nuestra hermana querida María Jerónimo y ella ocupa el rol de la suegra. Ay, ay, Número ay, la uno. suegra. Bienvenida. Y también tenemos a nuestra querida Saray Peguero, quien va a presentar el rol de la nuera. Y vamos a ver quién más nos acompaña. En esta Nuestra querida esquina, Nancy. Sol Ángel, en esta esquina tenemos a la suegra. Ok. Y en esta esquina tenemos a la nuera Así y es. vamos a saludarlas. ¿Cómo están Bienvenidas. ustedes? ¿Y sabe qué yo voy a hacer? La cuñada. Ah, usted va a ser la cuñada. ¿En Yo, serio? mira, yo soy suegra, yo soy nuera, pero Ay, yo también sí. soy cuñada. Ah, es verdad, es verdad. Así que bueno, que está interesante estos tres roles y queremos pues darle la bienvenida a nuestras dos invitadas especiales y queremos que nos hablen un poquito sobre ellas y que lo más importante sobre su exposición es que queremos saber qué espera conforme a la palabra de Dios en su rol. O sea, cuáles son las expectativas de ser esa suegra, de ser esa nuera, de ser esa cuñada, conforme a la palabra de Dios. Así que adelante. Por aquí tenemos a la suegra. Buenos días, Buenos días, María Jerónimo, conocida como Finita. buenos días, muchas bendiciones. Gracias por darme la oportunidad de participar junto a ustedes con ese papel tan hermoso que suegra. Ay, es un papel hermoso. Bienvenida. Eso, es- eso sí Muy, me gustó. Un papel hermoso, hermoso, suegra. Muy bien. Finita, ¿por qué tú dices que es un papel hermoso? bueno, porque en primer lugar es una oportunidad que el Señor le da a uno de una nueva etapa, en uno convertirse en segunda madre, porque una suegra es una segunda madre, aunque Ujú. nosotros no lo crean así, pero es así. Somos una segunda madre y cuando una persona viene a la vida de tus hijos, ya se convierten en hijos. Así que por eso yo lo veo muy hermoso y eso es parte de la familia. Ahí es donde se multiplica la familia. Ok. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué puede usted esperar de su yerno y su nuera de acuerdo a la palabra de Dios? Díganos cuántos yernos, cuánta nuera usted tiene, cuántos hijos, pero ¿qué usted puede esperar de ellos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar yo tengo tres hijos. Tengo una hembra ya casada y tengo dos varones que tienen a su pareja. Y yo definitivamente lo he adoptado como mis hijos. Como sea que ellos lo elijan, si ellos son felices, yo también soy feliz Amén. con ellos. Entonces, yo lo único que espero es que ellas los amen, los respeten y que también respeten el espacio de cada quien. Mira, porque somos todos, todavía no estamos viendo todos juntos, pero compartimos mucho, mucho de verdad, y son muy respetuosas y respetuosos, y viceversa. Ok. Y mi querida hermana, una consulta. ¿Usted a sus hijos le estableció algún requisito de cómo debían ser sus compañeros o usted no quiso involucrarse en cómo ellos eligieron a sus
cónyuges. No, no, nunca. Esas son elecciones personales de ellos. Yo no tengo que intervenir. Simplemente me la presentan y con el trato, con el tiempo, uno se da cuenta cómo es cada persona. Entonces, ¿qué nosotros hacemos como madres y personas que vamos, aconsejamos y entonces ellos eligen el sí, no, porque ya yo le elijo definitivamente y son sus decisiones y sus gustos. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Adaptarse en lo que es dentro de nuestras posibilidades. Claro, con sus límites, sobre todo. Muy bien. Muy bien. Entonces usted acaba de decir que ellos les respetan y usted, para con ellos, usted dice que son como sus hijos. ¿Qué es lo más difícil para ustedes ser la suegra? ¿Cómo le dicen Bueno, ellos? bueno, ellos me dicen, ¿cómo me dicen? Sí. Me ponen un apodo. No, el esposo de mi hija me dice, eh, bueno, pero de una manera jocosa, como una vez que la niña tenía un problemita en el oído y yo me puse histérica, nerviosa. Entonces él me dijo, desesperación. Entonces me dice doña desesperación, pero me mandó. Doña Desesperación. Entonces eso fue un aprendizaje muy bonito, pero también se llevan de consejo. Y nada, yo los amo tal y cual. Y ellos son muy respetuosos y yo los respeto y le doy su espacio y su tiempo de ellos. ¿Qué Pero cuando significa? están con, Ajá, somos una familia hermosa. Parecemos madre e hijo. ok. ¿Qué significa para usted darle su espacio? Ujú. Bueno, el darle su espacio es, por ejemplo, si ellos están hablando algo que son de su relación o cualquier situación, yo no interfiero, simplemente yo escucho y callo y yo no me meto en esa conversación porque no es de mi incumbencia. Entonces es una forma de respetar el espacio del otro. Usted una... No, Pero yo tengo una consulta para usted. Me imagino que obviamente usted no se involucra en la conversación al momento, pero si es algo que usted le preocupa sobre lo que estuvieron conversando, luego usted eso lo aborda con su hijo o con su hija, o lo aborda ambos como pareja, lo aborda su hijo, ¿cómo es esa interacción? ¿Cómo se da? bueno, sí, yo lo he hecho individual, luego los aconsejo juntos y nunca he tenido problema con eso. Ellos me escuchan perfectamente. Ahora, de que ellos no lo cumplan al 100%, ya son otras cosas, pero yo cumplo con mi rol de yo decirle, mira, eso no es así o lo que sea, aconsejarlo porque ya uno tiene la experiencia y los Ujú. años pasar. Pero sí, yo lo hago, sí. Qué Excelente, bueno. excelente. Vamos a escuchar a la nuera. La señorita Saray. Buen día, bendiciones a ¿Cómo es? todas. ¿Cómo te sientes? Feliz de estar aquí en este programa premium, programa 7 estrellas. Oye, cuéntanos, querida, ¿cómo te ha ido en tu rol de nuera? ¿Cómo va eso? Principalmente, ¿qué espera Dios? La pregunta para ti es, ¿qué tú esperas de tu suegra conforme a lo que dice la palabra de Dios? Cuéntanos. Es una pregunta profunda y realmente esa debe ser la pregunta, porque si uno pregunta como nuera, ¿qué tú esperas de tu suegra? Si quizás a uno no le ha tocado una buena relación con sus suegros, pues ellos del otro lado pueden pensar, bueno, ¿y a mí qué me importa lo que mi nuero espere de mí, mi yerno o mi suegra espere de mí? Pero cuando la pregunta cambia y entonces es, ¿qué espera Dios de tu relación
con tu nuera, con tu yerno, entonces el panorama es diferente. Ya no se trata de la persona como tal, sino de lo que frente a Dios realmente es saludable y lo que Dios está esperando. Claro. Entonces, me gusta mucho el verso que se utiliza casi siempre para estos temas de matrimonio. eh, Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 6. La Biblia dice, por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Lo que Dios juntó, ningún hombre lo separe. Y entiendo que de las primeras cosas que Dios espera de una relación entre un suegro, una suegra, un nuero, un yerno, es que se respete la institución del matrimonio que Dios creó. A veces se nos puede olvidar cuando los roles cambian, cuando llega el momento de compartir la vida de mi hijo. No puedo olvidar que el matrimonio no es un invento social, sino una creación divina. Dios la hizo así y dentro del diseño que Dios creó, creó el matrimonio. Y es algo que se debe esperar que va a suceder. Los hijos crecemos y formamos nuestro propio hogar. Y que en el momento en el que yo honro a la persona que mi hijo o hija escogió, no solamente estoy honrando a la persona, estoy honrando el matrimonio que Dios diseñó. Más allá de si es la persona que yo me hubiera gustado o que a mí no me hubiera gustado personalmente, más allá de todo eso, en el momento en el que el matrimonio se da, ya frente a Dios no son uno, no son dos personas individuales, ahora son uno. Ya frente a Dios ya no son dos personas, sino que son una sola carne. Y lo que se ha unido entre su presencia, el hombre entonces no está para separarlo, por lo que entiendo que lo primero que Dios está esperando es que se respete ese matrimonio que se formó, esta nueva familia que se acaba de crear, darle el respeto y la honra que, que no que merece, sino que lleva según el diseño que Dios eh, plasmó en nosotros. No Sara, sé y si una contesté a la consulta, pregunta. sí, sí, una consulta. Basado como bien lees de la palabra de Dios y esa institución creada por Dios, ¿por qué tú entiendes que se generan tantos conflictos? ¿Y por qué esta relación entre suegro, nuera, o sea, por qué socialmente está como medio estigmatizado de que tiende a ser una relación negativa? Entiendo que el problema principal es que se ha confundido las relaciones, su madre e hijos y esposos, como si fuese una competencia. Y son amores diferentes. A mí, algo que mami siempre me decía, nunca, que me dijo que en su momento se lo dijo a ella su suegra, un esposo, una esposa, nunca le podrá dar a su pareja lo que sus padres le dan, pero sus padres nunca podrán darle lo que su esposo o su esposa le da. Cada uno aporta algo a la vida del individuo y ocupa un lugar insustituible. No se crearon para competir entre sí. O sea, Dios no diseñó la maternidad a los padres, no diseñó a los esposos para que entraran en un conflicto eterno de a ver quién gana, de un tira y jala, de, de a quién se ama más. Ese no fue el diseño de Dios. De hecho, en la vida de un ser humano son tan importantes los padres como la pareja que escoge para acompañarle el resto de su vida. Ambos lados forman parte esencial
de su vida, de su desarrollo, de su crecimiento. Y están ahí para formar ambos partes de su vida. Uno no elimina al otro. Simplemente cuando nos casamos, y ahí es que viene quizás el conflicto, hay un cambio de prioridades que no estableció la sociedad. Nuevamente hago esa observación. No fue la sociedad que lo señaló de esa manera. La Biblia dice que en el momento en el que uno se casa, pues la prioridad de su vida pasa a ser su pareja, su esposo, su esposa. Es la palabra de Dios que lo determina de esa manera. Y si antes la prioridad estaba colocada en los padres, pues ahora se posiciona en ese primer lugar a esa persona que Dios puso a nuestro lado para compartir nuestra vida. También sucede que se confunde el hecho de que dejaré a mi padre y a mi madre y me voy a unir a mi esposa, me voy a unir a mi esposo con abandono. Y la Biblia aquí no está hablando de que abandonaremos a nuestros padres, nos olvidaremos de ellos para siempre y ya no serán parte de nuestra vida. Aquí está hablando nuevamente de priorizar ahora a la persona con la que estaremos formando un hogar y estaremos dando continuidad a nuestra descendencia. Es a reorganizar nuestras prioridades, pero no dejando de honrar a nuestros padres. Este verso ni este mandato nos está invitando a olvidar a nuestros padres, a dejar de honrar a nuestros padres, a dejar de amar a nuestros padres. Y creo que ahí, Solángel, es donde viene la confusión. Cuando no entendemos que no está hablando de un abandono, sino de una reorganización de prioridades donde siguen siendo importantes, aunque no ocupan el primer lugar, y el creer que se trata de una competencia por amor, de ver a quién amo más y a quién amo menos, y no entender que son amores completamente diferentes y completamente necesarios en la vida de un individuo, que no se pueden sustituir uno al otro, pero que tampoco pero que sí se puede vivir, coexistir con ambos. Se puede vivir con el amor a los padres sin dejar el amor a la pareja y amando a nuestra pareja sin dejar de amar a nuestros padres. Muy profundo, pero muy cierto. Entonces, ¿qué espera Dios? ¿Tú tienes algunos puntos claves que Dios espera de nosotros en nuestro papel de suegro, de suegra, nuera, yerno? ¿Qué espera Dios de mí como suegra? Para yo brindarle a Clarisa y a Abdiel, en mi caso, para Finita brindarle a el esposo de Patricia y a la pareja de Eri y de Leandro. ¿Qué espera Dios de nosotras? Algo que nos ayudará mucho y desde ya oro, porque yo tengo hijos. En mi momento, quien le tocará estar del otro lado es a mí. Y oro al Señor para que me dé sabiduría y me permita ejercer este rol en mi momento de manera con excelencia y tener una buena relación con quienes mis hijos decidan pasar el resto de sus vidas. Pero sí tengo algunos puntos que quiero compartir y entiendo que algo que Dios espera es entender el concepto de uno. Cuando entendemos el concepto de uno, cuando la palabra de Dios dice ya no son dos, sino uno, quiere decir que lo que usted le hace a su nuera o a su yerno, también se lo está haciendo a su hijo, porque Caramba, ya no son dos, es uno. Cuando usted ama a su nuero, a su yerno, a su nuera, también le está demostrando amor a su hijo, a su hija. amén, amén. Cuando usted trata con sabiduría, con tacto a la persona que está al lado de sus hijos, ese mismo trato se lo está dando usted a sus hijos y se trata inverso. Usted maltrata, trata con indiferencia, hace sentir insuficiente frente a sus expectativas a la persona que sus hijos han escogido,
De igual manera, también está criticando de manera indirecta la elección de sus hijos y también les está haciendo sentir a ellos insuficientes, fracasados en la forma en la que eligieron y afecta la vida emocional de sus hijos. Algo que yo siempre señalo es que si hay personas importantes en la vida de un individuo, son sus padres y la persona que escogió para compartir su vida. Y que debe ser muy difícil y muy duro que las dos personas que usted más ama en el mundo no se lleven. Debe ser muy duro para un individuo que el día que yo me toca ir a casa de mamá o a casa de papá, no puedo ir con mi esposo, con mi esposa, porque ellos no lo soportan. Pero que el día que mamá y papá vayan a casa, entonces ese día mi esposa o mi esposo tiene que buscar qué hacer fuera de casa porque mi esposo y mi esposa no soportan a papá o a mamá. Debe ser, creo que es un acto muy egoísta tener que colocar a alguien en la posición de escoger entre las personas que más ama en el mundo. Y es lo que más feliz puede hacer a alguien es ver que las personas que más ama en su vida se llevan bien. Ese es el mejor regalo que se le puede dar. Amo a mis padres con amor eterno y amo a mi pareja con amor profundo y ver que ellos pueden coexistir, que pueden convivir y pueden aprender a amarse, es el mejor regalo que se le puede dar a alguien. Porque el mayor sufrimiento es ver que esas personas no puedan estar una al lado de la otra y que entonces yo tenga que partirme para estar con los dos porque no puedo estar con todos juntos. Wow. Entonces, cuando usted no entiende el concepto de unidad, entonces no está entendiendo que lo que usted hace por y para la pareja que su hijo o hija escogió, lo está haciendo también con sus hijos. Y Causa de, el... ¿no? Ujú. ¿Sí? ¿Sí? No, que te iba a decir que, o sea, el enemigo definitivamente va a procurar traer esa disensión dentro de esa relación y traer ese conflicto. Y me imagino que es el caso de muchos, de situarse como entre ese medio y tener que lidiar con esta situación. Y yo me pregunto, bueno, la manera correcta, obviamente, tenemos que ir al Señor y clamar que Él nos ayude ante esta situación. Pero si tenemos parejas, situaciones y familias que están enfrentando esta realidad, ¿cuál sería tu consejo? O sea, ¿cómo abordar esta situación? Tenemos que presentarlo eso con nuestro pastor, ser guiado por algún terapeuta familiar. ¿Cuál es la vía correcta? Porque una relación de esa manera no va a permanecer mucho tiempo, o sea, va a ser un conflicto perpetuo si no lo ponemos en manos de Dios. María Jerónimo quiere opinar algo. Antes que Saray responda, dinos, Finita. Sí, yo tengo aquí un ejemplo. Yo tenía dos ejemplos de lo que significa suegra por medio de la Biblia, que es donde dice en Éxodo 18, donde Jetro le hace la visita a Moisés y cómo Moisés lo recibe, que lo recibe con una reverencia y con un abrazo y un beso. Eso significa que ellos tenían muy buenas relaciones y había un respeto mutuo. El otro ejemplo es donde Noemí y Ruth, cuando Orfa se separa y Ruth sigue a Noemí. También ella, claro, sabemos que es un propósito del Señor, que el Señor tenía su propósito para su venida. Entonces, como Ruth sigue a Noemí y qué sale después de eso de ahí. Eso quiere decir que ella también tenía una muy bonita y buenas relaciones con sus dos nueras. Así Aunque es. la otra no la tenía, pero así la tenía. Así es. Entonces, Ok. Saray, ¿tiene la respuesta a la pregunta de Solángel? Estoy conectada con Anita. De hecho, dentro de los puntos que tenía de cómo qué espera Dios de esa relación, justamente tengo
uno que se llama causa el efecto Noemí. O sea, tú como nuera, tú como suegra, perdón, o como suegro, causa en tus nueras o yernos el efecto Noemí, porque aunque ciertamente Ruth siguió ciegamente a Noemí, a donde iba, y estuvo dispuesta a renunciar a sus dioses y a sus creencias, esto habla de lo que Noemí sembró en Ruth. Definitivamente, algo hizo Noemí, su conducta, su forma de tratar a Ruth, su forma de dirigirse a Ruth, que Ruth prefirió estar con su suegra que quedarse en casa. La Biblia no dice que Ruth era huérfana. Ella tenía hogar, ella podía regresar a la casa de sus padres, pero se conectó emocionalmente tan profundamente con su suegra que prefirió irse con ella y no dejarla sola. Entonces, podemos aprender de Noemí, cómo ella marcó la vida positivamente de sus nueras para que ellas pudieran sentir su dolor cuando ella estuvo en sufrimiento y en el caso de Ruth, seguirla. Pero ciertamente cuando nos encontramos en una situación como la que explica Solángel y pide qué hacer, lo primero es tratar de no llegar a ese punto. Y pienso que tener límites claros desde el principio y poder estar ubicados en lo que explicaba al principio, el matrimonio lo creó Dios. En algún momento nuestros hijos van a casarse y eso lo creó Dios. Debemos entrar en un matrimonio, debemos entender el concepto de unidad. En el momento en que mis hijos se casan, pues su esposa, su esposo es uno con ellos. Y lo que yo hago con ellos lo estoy haciendo de forma indirecta con él, con mis hijos también. Entender esas cosas puede ayudar a evitar que lleguemos a ese punto. Porque si llegamos a ese punto que explica Solángel, es porque no hicimos nada de lo que hablamos anteriormente. Y tenemos un mal concepto del matrimonio de nuestros hijos y lo vemos como una competencia o incluso como una desgracia. Y entonces aquí entraría otro de los puntos. Debemos saber que nuestros hijos, y va a sonar duro porque a veces eso es lo que pensamos y por eso se nos hace tan difícil. Nuestros hijos no están formando una segunda versión de nuestro hogar. Ellos están creando una versión única del suyo. Nuestros hijos no escogieron casarse con su papá o con su mamá. O sea, no necesariamente mi esposo se tiene que parecer a mi papá o la esposa que su hijo escogió parecerse a usted. Y a veces en esa inmensa diferencia de la pareja que nuestros hijos escogen, tan distintos quizás a uno o a lo que usted es, hace que choque. Pero entonces yo tengo que entender que en ningún momento mis hijos se casaron para crear una sucursal de mi casa en la suya. Hay cosas que se van a quedar porque los dos vamos a llegar con una maleta, cosas que yo traigo de mi casa y cosas que él trae. Pero en esa unidad hay cosas que hay que dejar atrás para poder crear la propia nuestra. Cuando uno se casa, uno llega cada uno con su maleta, pero hay una maleta vacía que tenemos que empezar a llenar. Y esa maleta no le cabe todo lo que yo traje y todo lo que tú trajiste. Lamentablemente, no cabe todo. En el camino vamos a tener que dejar cosas fuera para poder llenar nuestra. Entonces, cuando entendemos que el hogar de mi hijo, el hogar de mi hija, no es una réplica del mío, y que el esposo que mi hija escogió o la esposa que escogió mi hijo no es una réplica mía, entonces puede hacerse más sencillo yo entender y aceptar que estoy frente a una familia nueva, a un matrimonio que no es como el mío, pero es lo que ellos necesitan y es lo que ellos han escogido crear y yo debo respetar eso. Entonces, la ayuda psicológica que tú hablas, Ángel, es muy buena, la terapia familiar, y ayuda mucho que al principio, cuando se dan las clases prematrimoniales, mi esposo y yo, por ejemplo, que mi esposo es pastor y estamos frente a una iglesia, siempre tratamos de que en esas charlas prematrimoniales también incluyamos a los padres en algunas de ellas.
no solamente a los futuros esposos, Yo no sino había de tener, escuchado esa. ¿Cómo así? Es decir, que no tendría solamente yo hablamos, que ir también. exactamente, porque es penoso que hay muchos matrimonios, si usted busca las estadísticas, los matrimonios que se disuelven por la incidencia negativa de los suegros es alta. Hay matrimonios que su único problema es tu papá o tu mamá y que no es tan fuerte la incidencia de ellos, la influencia, que ese matrimonio se termina disolviendo. Y usted, suegro que escucha, suegra que escucha, debe proponerse en su corazón que usted jamás sea la razón por la cual el matrimonio de sus hijos se derrumbe. Eso es un peso con el que ningún suegro ni ninguna suegra debe cargar. No es una honra saber que si el matrimonio de mis hijos está en llamas, yo soy la leña. Usted nunca debe ponerse en la posición de que el problema del matrimonio de sus hijos es usted, sino todo lo contrario, que puedan encontrar en usted sabiduría y un ejemplo, que puedan querer desear inclusive ser el tipo de suegro o de suegra que usted es. Que sus nueros, su nuera, sus yernos puedan decir cuando me toque ser suegro, ser nuera, o ser suegra, me gustaría ser como la que me tocó a mí. Y no todo lo contrario. No sea usted la razón de los problemas de del seno del matrimonio de sus hijos. De hecho, sería bueno que usted evalúe. ¿Seré yo parte de los problemas de, del matrimonio de mis hijos? A su hijo al borde de tener que elegir entre quien le dio la vida y a quien eligió para compartirla. Bueno, realmente es así y lo tengo por testimonio. Yo quería ser una suegra como la suegra que me tocó. Pero queda un tercer elemento que es muy importante en la relación de la familia. Tu familia es mi familia y es las cuñadas. Estaba buscando en la Biblia y encontré que en la Biblia se habla de cuñada y de cuñado. ¿Sabían eso? Sol Ángel, ¿tú sabías que en la Biblia se habla de cuñado y de cuñada? Y uno de los cuñados que No, no sabía bien, ¿no? pues la Biblia menciona el cuñado de Moisés. Al parecer, Moisés desarrolló una relación bastante buena con su cuñado, con la familia de su esposa, porque se menciona el suegro y se menciona también el cuñado de Moisés. ¿Y sabían ustedes que Jonatán y David eran cuñados? Porque la primera esposa de David, Mical, la esposa de David, Mical, la hija del rey Saúl, era hermana de Jonatán. Y usted sabe la buena relación que tenían David y Jonatán. Entonces, en la Biblia también menciona eso, esa palabra y habla de qué significa. El cuñado es la hermana, las hermanas de mi esposo y los hermanos de mi esposo son mi cuñado y mi cuñada. Pero también son mi cuñado y mi cuñada los esposos de mis hermanas y las esposas de mis hermanos. Y también son mis cuñadas, las cuñadas de mi esposo y mis cuñados. Es decir, que el término cuñado es bastante amplio. Y muchas veces el conflicto viene por las cuñadas y los cuñados. En mi ejemplo de vida, yo tengo de parte de mi esposo, estaba calculando
yo tengo como 13 cuñadas, entre cuñada y cuñados. Han muerto algunos y para mí, el año pasado murieron 2 cuñadas y a mí me dolió tanto, yo sufrí tanto cuando mis cuñadas murieron. ¿Por qué? Porque siempre con todas mis cuñadas y mis cuñados, la familia de mi esposo completa, ha existido una relación de respeto y de amor. La primera vez que yo fui a la casa de mi esposo, yo me sorprendí cómo todo el mundo no me conocían y salieron a saludarme con besos y abrazos como que me conocieran de toda la vida, empezando por mi suegra y mi suegro. Y de parte de mi familia, mis cuñados, yo los quiero muchísimo. Mis cuñados y mis cuñadas son mi familia. Y si ellos sufren, yo los sufro. Entonces, ¿pero qué es lo más importante de esa relación? Tener una relación de respeto, amor y consideración. Yo respeto a todos mis cuñados y mis cuñadas. Los trato con respeto, los trato con amor y con consideración, aun cuando no les voy a decir que humanamente puedan existir algún desacuerdo, siempre el respeto debe imperar. Y cuando preguntamos, ¿es su familia mi familia? Cuando la Biblia dice, el texto que citó Sarai, y ya no son más 2, sino 1, eso hace que su familia sea mi familia. Y no de que familia política, como se dice, de que tío, no, es su familia, es mi familia. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios, de que la familia de un cónyuge llegue a ser la familia del otro cónyuge. Y a eso le llaman humanamente familia extendida. Y en esta mañana, la pregunta que te hacemos y queremos que ustedes la tengan en mente, ¿es la familia de mi cónyuge mi familia? ¿Estoy yo haciendo como suegra lo que Dios espera que yo haga? ¿Estoy yo haciendo como nuera lo que Dios espera que yo haga? ¿Estoy yo como yerno actuando como Dios espera? ¿Como cuñada? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y estamos a tiempo, siempre hay tiempo de restaurar. Una pregunta para nuestras invitadas. Si hemos fallado, ¿creen ustedes que hay la posibilidad de que se restaure y se reinicie? María Jerónimo, Sarai. Sí, claro. Siempre hay una oportunidad porque el Señor es el Señor de la segunda oportunidad. O sea, nosotros como conocedora de la palabra de Dios, si hemos fallado, debemos de reconocer que fallamos. ¿Y qué debemos de hacer? Entonces, ir y pedir perdón y borrar, porque el que pide perdón es porque está dispuesto a olvidar lo que pasó y no guardar rencor ni nada de eso, porque en una familia se hizo para cuidarse, para protegerse y para sufrir, reír, todos juntos. Y sí, podemos decir que la familia de mi esposo es mi familia, porque ya hay una relación, o sea, ya es una familia extendida, totalmente. O sea, cualquier cosa que pase entre familias, se queda entre familias. Y por eso es que cuando uno falla, el otro le tiene que pedir perdón al otro. Y viceversa, o sea, sí eso debe hacerse porque siempre tiene que haber una segunda y tercera oportunidad entre las familias. Pues muy bien. Sarai. Claro que sí. Claro que el perdón está y se puede empezar de nuevo. Y para empezar de nuevo, no siempre los dos lados van a estar en la misma página, pero con uno que decida hacer el cambio y comience a generar el cambio, entonces puede traer la misma respuesta del otro lado. Y una forma de hacer cambios es que aparte de pedir perdón, los errores se mienten. No se le deje el perdón al tiempo ni al olvido. O sea, acérquese y
haga cambio de página en su relación con su nuera o con su yerno. Y dentro de las enmiendas que puede hacer es ser más justo, quitarle un poquito de aumento a los lentes, porque déjeme decirle algo, su nuera o su yerno no es tan malo como usted lo ve, pero tampoco su hijo o su hija es tan bueno como usted lo ve. Todo depende del lente desde el que usted lo esté mirando. Entonces, sea más justo, calcule bien, porque su hijo Es verdad. o su nuera o su yerno o su nuera no le está restando, todo lo contrario, le está multiplicando, le suma, sea de bendición. O sea, si antes usted no lo estaba haciendo, procure que en lo que respecta a usted, haga usted la vida de ellos más placentera, no más difícil. Sea un ente de bendición, no de maldición en la vida de ellos. Sea sabio, porque todo matrimonio tiene conflictos, así como el suyo, el de sus hijos también lo va a tener. Y el hecho de que lleguen conflictos a la vida del matrimonio de sus hijos no quiere decir que era la persona incorrecta o que qué mal esa mujer, qué malo ese hombre. Todos los matrimonios tienen conflictos. Así Entonces, en el es. momento de un conflicto, sea sabio y mejor anímele en ese tiempo de crisis, haciéndoles saber que esas crisis pasan y que todos los matrimonios pasan por ella y no se convierta usted en la crisis de la vida de ellos. Y no se autoproclame el mejor suegro del mundo. No justifique sus malas acciones ni la de sus hijos, sino acerque y realmente pase revista. Siéntese con su nuera, siéntese con su yerno y pase revista y escúchele, háblele, confiésele lo que usted siente, porque a veces del otro lado, como no era, uno no sabe cómo se siente con uno ese suegro o esa suegra, porque a veces es cuestión de personalidad y parecería que es carón o que no le caigo muy bien, pero es así con todo el mundo. Y no es hasta que se siente y conversa que uno puede abrir tu corazón y saber lo que realmente hay detrás de ese rostro que parece duro. Entonces lo mismo con su nuero o con su yerno. Quizá usted conoce la carátula, pero no se ha dado el permiso de acercarse y ver lo que su hijo o su hija también vio. Y puede orar, Señora, ayúdame a convertirme en el suegro o la suegra que tú quieres, que mis hijos y sus parejas necesitan y que es conforme a tu corazón. Y ayúdame a ver en esa nuera o en ese yerno lo que mi hijo vio, lo que mi hija vio. Porque a Así lo es. mejor yo no lo estoy viendo, pero ayúdame a ver con sus ojos, ayúdame a ver por su lente y quizás pueda descubrir la gran persona que mi hijo o mi hija escogió para que lo acompañe en su vida. Amén. María Jerónimo, una última exhortación para las amigas y amigos que nos escuchan. Claro, bueno, nosotras como suegra, y según todos los que ha explicado Sarai, lo que tenemos es que cada quien reconocer su rol en la familia y con un marco de respeto, todos vamos a salir a flote. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente escuchar más y hablar menos. Cualquier Amén. cosa que uno pueda ver que no sea, porque tampoco debemos de saber, de creernos que somos la super suegra o que somos la más perfecta, porque nadie es perfecto. Todo el mundo tiene sus debilidades y sus altas y bajas. Como decía Sarai, que es cuestión de personalidad, porque cada quien tiene su historia. Entonces, lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, nosotros, cada una, es que cada quien inicie su historia y formar parte de ella, no tratar de que esa historia se quede por mitad o se rompa o que salga con un final no muy agradable. Simplemente tenemos que ver las cosas positivas, las negativas, tratar de que se hagan positivas. Esa es mi exhortación. Excelente. Gracias. Gracias. Solángel, dime. Bueno, yo muy contenta por este tiempo porque realmente
ambas han dado su perspectiva y con mucha sabiduría han hablado. Y muy cierto lo que comentaban sobre el respeto es primordial para tener relaciones de éxito y tener vínculos en el amor, que el Señor nos ayude a todos a tener esos lentes de objetividad, así como decía Saray, de que nosotros no somos los mejores ni que nuestros compañeros son el enemigo, sino que el Señor nos ayude a mirar con ojos de amor y ser justos unos con otros, y esa justicia pues va a traer esa relación armoniosa entre las familias. Así que muy contenta por estas enseñanzas que nos han compartido las hermanas en esta mañana. Amén, así es. Pueden, hermanas, recuerden que pueden escribirnos al WhatsApp 849-353-8616. Repito. Ay, es que son ángeles que siempre lo da, fíjense. 849-353-8616. Así que esperamos sus mensajes. Sí, pueden escribirnos, hacernos cualquier pregunta que ustedes tengan interés, que las hermanas les respondan y podemos, ya no sería hoy, pero podemos responderle. Hermanas, su familia es mi familia. Su familia es tu familia. Todos somos uno en Cristo y cuando nos unimos a una persona, nos estamos uniendo a la familia. Como decían los ancianos de antes, que se va uno y vienen 5. Como mi esposo dice eso es lo que cree la gente, se va uno, pero después vienen 5, porque la familia crece, el matrimonio crece, se multiplica y cada vez llegan más. Y qué bueno es disfrutar de los nietos. La mejor parte de todo esto son los nietos. Esa es la mejor parte. Y eso nos lo dan las nueras y los yernos. Entonces yo amo al papá al padre de mis nietos, y yo amo a la madre de Samara porque me dieron esa cosa tan hermosa. Así que dígame, Finita. Yo, definitivamente los nietos cambian la vida, el entorno, cambian situaciones, porque yo le doy muchas gracias a Dios por esa niña, por mi nieta Tamara, porque después que Tamara nació, en mi casa se respira otro aire. Fue un cambio del cielo a la tierra. Por eso le doy muchas gracias a Dios por mi nieta y sobre todo por mi nuero, porque si no hubiese sido por él, eso no hubiese pasado. Así es. Una razón más para amar. Nos vemos el próximo martes para nosotras, para Sol Ángel y para Nancy, también para María Jerónimo, para Saray. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Así es, un gusto haber estado compartiendo este tiempo con mis queridas hermanas y exhortarles a que permanezcan en sintonía con la programación de Caminando con Dios, y nos vemos el próximo martes con el favor de Dios. Así que un abrazo enorme, el Señor les bendiga a todos. Amén. Y recuerde, mujer, siéntate un momento, mujer, siéntate un momento. Los afanes de la vida pueden agobiarte, pero el maestro está en